Muy bien. Entonces, hoy día vamos a empezar un nuevo libro, una nueva carta, primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Por favor, abran sus Biblias ahí. Entonces, estamos como terminando, ya hemos terminado con nuestra enseñanza de los básicos, de los fundamentos. Fue una bendición de pasar por la salvación, por el discipulado, por tiempo devocional, la familia, los diezmos. Esto tal vez no fue una bendición, pero fue necesario. Y de la gran comisión. Pero ahora estamos como volviendo a nuestras raíces, enseñando la palabra de Dios verso a verso, libro por libro, capítulo por capítulo, y ya vamos a pasar un buen tiempo en las dos cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Primero y segundo de Tesalonicenses. Vamos a estar estudiando. ¿Y por qué? Bueno, son cartas a una iglesia nueva y Pablo lo va a animar en varias cosas. Pero una de las cosas principales en las dos cartas es la venida del Señor. Que el Señor viene por su iglesia, que tenemos esperanza en Él. Y Dios puso en mi corazón como iglesia y necesitamos esto. Entonces vamos a estudiar y yo voy a enseñar verso a verso, primero y segundo de Tesalonicenses como iglesia. Y vamos a empezar con primero de Tesalonicenses. Y para que tengamos una idea, esto es una de las primeras cartas de Pablo, una de las primeras que él escribió como apóstol. Algunos piensan que fue Gálatas primero, algunos Tesalonicenses, pero sin embargo, fue una de las primeras cartas que él escribió para animar una iglesia. Entonces, él escribió la carta en su segundo viaje misionero, después de fundar la iglesia, de plantar la iglesia de los tesalonicenses. Y lo que quiero que veamos es que vemos el amor de un apóstol, el amor de Dios por una iglesia que nació en medio de mucha dificultad y mucha persecución. Ustedes recuerdan en el libro de Hechos que cuando Pablo inició la iglesia, él fue perseguido. Tenía que escapar y se fue por Berea, donde eran más nobles, ¿cierto? Pero los judíos de Tesalónica lo siguieron para seguir persiguiéndolos. Entonces, Dios hizo algo maravilloso en Tesalónica, pero había mucha persecución. Y la carta a los tesalonicenses, ¿sabes qué? Casi no quería enseñarlo porque casi no puedo pronunciar tesalonicenses, ¿no? Le dije, tal vez otro libro, Efesios mejor, ¿no? Pero tesalonicenses es una carta de un pastor, de un apóstol que amaba la iglesia mucho, preocupaba por ellos y quería establecerlos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra iglesia también. Él quiere establecernos en su amor, establecernos en santidad, establecernos en la esperanza de su venida. Entonces, a través de este libro vamos a ver los temas principales de establecernos en la fe, establecernos en su amor, establecernos en santidad y en su venida. Me hace pensar, yo tenía la oportunidad de estar en una iglesia en Atenas, Grecia. Y fui empezado por un amigo que se llama Frank González, que ha enseñado aquí en Trujillo. Pero me fui y la iglesia no fue una iglesia griega. Fue una iglesia de refugiados de Irán. Y conocí un señor. Y él me contó su historia. Le he contado antes, como él tenía una visión y recibió al Señor y se convirtió a ser cristiano y tenía que salir de Irán porque querían matar a él y a su esposa, a su hijo, y llegó a Siria y llegó por bote a Grecia, llegó a Atenas y fue todo nuevo y le estaban persiguiendo y él no sabía mucho, solo que Cristo es real y lo salvó y lo transformó. Y lo vi y dije, wow, increíble, me contó su historia, me contó todo. Y dije, qué increíble la historia. Y salí, y pasó varios años. Y cuando yo regresé a Atenas como unos 3, 4 años después, yo dije, ¿cómo está él? Está orando por él, pero ¿cómo está? No sabía, nunca sabe como pastor si él seguía en la verdad o no seguía, o tal vez fue muy difícil
o no sé, tal vez decidió a enfocar en otras cosas. Y yo tenía un poco de duda, un poco de miedo que él, no, tal vez lo voy a encontrar y ni va a estar en la iglesia, porque eso sucede, ¿cierto? Y llegué después de 4 años y como la primera persona que me encontró fue él. Y me dio un abrazo. Y me dijo, ya, mira, ahora no solo tengo un hijo, pero mira, tengo otro hijo. Y me mostró su bebé. Y me dijo, ahora estoy guiando un grupo de estudio bíblico con mis hermanos de Irán. Y él está apoyando con una obra como cristiano. Y ha crecido y él fue uno de los líderes en la iglesia. Y yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios que él ha seguido, ¿no? Pero a veces no sabemos. No sabemos cómo va a ser. Y esto fue Pablo con la iglesia en Tesalónica. Estaba ahí por unos meses, pero tenía que salir. Y él preocupaba por ellos. Envió personas para enseñarles. Y después él recibió un mensaje de Timoteo que ellos estaban siguiendo con el Señor. Y él estaba lleno de alegría, de gozo, de agradecimiento. Y en base de esto, él escribió esa carta a los tesalonicenses, a la iglesia, a los tesalonicenses, para establecerles, para mostrar cuán feliz, cuán agradecido que él, y para enseñarles en algunas cosas. Entonces, hoy día solo vamos a ver los primeros 3 versículos, pero voy a darles una, digamos, introducción y trasfondo de lo que es el libro, y vamos a ver el corazón de Dios, el corazón de Pablo, por una iglesia querida, la iglesia de Tesalónica. Amén. Entonces, oramos. Padre, gracias por tu palabra en el día de hoy, Señor. Gracias que podemos empezar con esa carta increíble, Señor. Te pido hoy día que tú nos hablas, Dios. Que tú nos hablas, que podemos recibir una palabra directa de tu trono a nuestros corazones, Señor. Padre, hemos vivido la última semana en este mundo y tú sabes lo que está pasando con cada persona aquí, Señor. Tú sabes exactamente dónde estás. Y tú estás aquí con nosotros, Señor. Y lo que necesitamos es una palabra de ti. Entonces te pido, Señor. Te ruego, Señor, que tú toques nuestros corazones exactamente donde estamos, Señor. Entonces, gracias por hoy día. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias que podemos ver tu amor y gracia a través de la carta a los tesalonicenses, Señor. Entonces, entregamos el estudio y entregamos este tiempo a ti. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, he hecho un mapa. Tengo que esforzarme de no decir una mapa, pero un mapa he hecho. Y espero que lo puedan ver. Intenté, lo saqué uno del internet, pero puse los versículos para que podamos ver cómo llegamos a estar en Tesalónica. Entonces, esto es el segundo viaje misionero de Pablo. Y para los que no sepan, Pablo fue salvo en una forma extrema en el camino a Damasco. Dios cambió su vida de un fariseo que quería matar la iglesia, que quería echarlos en la cárcel. Y Cristo lo encontró en el camino a Damasco y transformó su vida. Y desde este momento, el Señor dijo, Él va a ser mi testigo a los gentiles. Pablo iba a ser el misionero, el apóstol que iba a llevar el evangelio a personas que no son judíos, a otros países, a otras ciudades que no están en Israel, porque Dios ama a todo el mundo, ¿cierto? Y a través de este hombre iba a empezar el movimiento global que ha llegado hasta aquí en Trujillo. Y en Hechos 13 vemos que Pablo y Bernabé estaban ministrando en la iglesia de Antioquía. Antioquía está por el lado, derecha, ahí lo puedes ver. Y el Espíritu Santo dijo, sepárame Pablo y Bernabé para la obra que yo he destinado para ellos. Y hicieron su primer viaje misionero en lo que ves ahí, Galacia, lo que hoy en día sería Turquía, más o menos, Turquía este.
Y plantaron y fundaron varias iglesias ahí, también en Chipre, y regresaron a Antioquía. Y mientras que estaban ministrando en Antioquía, Pablo decía, ¿por qué no regresamos y visitamos los hermanos para animarlos a seguir en la fe? Y Bernabé dijo, bien, pero dijo, y mi primito también. Se llama Juan Marcos. Pero ustedes tal vez recuerdan lo que pasó con él en el primer viaje. Había una instancia en Chipre muy duro. Y cuando llegaron a Galacia, Juan Marcos dijo, suficiente para mí, me retiro. Él fue el ayudante, el que iba a hacer las cosas necesarias, pero él abandonó Pablo y Bernabé en medio de su viaje. Pero él fue el primo de Bernabé. Entonces él salió y Pablo y Bernabé seguían. Y ahora Pablo quería regresar. Y Bernabé dijo, sí, regresamos con mi primito. Y Pablo decía, no, él nos abandonó. Y yo no voy a confiar en una persona que justo nos abandonó. Él no está listo, no está preparado, no está suficiente maduro para ser un misionero con nosotros. Y había una pelea, ¿no?, entre Pablo y Bernabé. Santos, ¿no?, ejemplos en la fe. Bernabé es el hermano de consolación y gentil, y Pablo es el gran apóstol, y incluso ellos tenían un conflicto, ¿no? Entonces no somos los únicos, ¿no? Y fue tan fuerte y se vuelve amarga, ellos deciden, tenemos que separar porque no estamos de acuerdo en eso, ¿ya? Entonces Bernabé tomó Juan Marcos y se fue por Chipre, pero no vemos más de ellos. Bernabé dijo, yo voy con Silas, otro hermano fiel que ha estado en la iglesia de Jerusalén, Antioquía, que estaban ahí enseñando, ministrando con ellos. Y ahora en vez de Pablo y Bernabé, tenemos Pablo y Silas o Silvano, ¿sí? Es otro nombre. Silvano es como su nombre más completo y Silas es su corto, ¿no? Como aquí tenemos Timoteo, lo llamo Tim, ¿no? Silvanos y Silas, ¿no? O tenemos Esteban, lo llamo Steve, ¿no? Entonces ya tiene su nombre más largo y su nombre más corto. Por favor, deja el mapa ahí por un buen tiempo, por favor. Porque vamos a pasar por eso. Entonces, Pablo y Silas regresan y puedes ver que no pasan por Chipre. Bernabé se fue por ahí. Ahora, ¿quién fue lo correcto en esto? Pablo, Bernabé. Bueno, a veces simplemente tenemos que separar y seguir en el llamado que Dios tiene por cada uno. Pero puedo decir que el Espíritu Santo siguió a Pablo y no a Bernabé. Y lo increíble para mí es que yo voy a ser muy honesto, yo estoy muy de acuerdo con Pablo en este asunto. Uno, la misión de Dios es algo en serio. La salvación de almas es algo en serio. Y si vamos a dar nuestra palabra, si vamos a comprometernos en algo, tenemos que honrar eso. Porque hay almas en el balance. Y Pablo decía, si él no puede ser fiel, entonces él necesita esperar. Pero no fue, digamos, una decisión permanente. Pablo decía, ahora él no va a viajar con nosotros. Y estamos en el año más o menos 50 después de Cristo. Pero si tú lees segundo de Timoteo 4:11, esto es la última carta que Pablo escribió. Y en sus últimas palabras él dijo, por favor, tráeme Juan Marcos, porque es útil para el ministerio. Entonces Pablo no decía que jamás va a estar Juan Marcos en el ministerio. Simplemente dijo, en este momento él no está preparado ni suficiente maduro para ser un misionero. Tal vez en un momento sí. Y lo vemos 15 años después. Él dijo, ahora tráeme Juan Marcos. Es útil para el ministerio. Entonces, es algo en serio, pero algo que yo siempre tengo que recordar como pastor es donde está una persona hoy día, no significa que va a estar en este sitio para siempre. No, alguien puede ser en un nivel de madurez ahora, pero no quedan ahí. Si son humildes y enseñables, crecen. Y tal vez no están preparados para el ministerio hoy día, pero en 5 años sí.
Tal vez no estaban preparados hace 5 años, pero ahora sí. Entonces, esto es el corazón correcto, que es algo en serio. Pero ¿sabes qué? Quiero que crezcas. Yo quiero que seas parte, pero tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que prepararse más. Entonces, separaron y Pablo se fue de Antioquía a Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía, y mientras que él estaba ahí ministrando a la iglesia, él encontró Timoteo. Timoteo, un joven que va a reemplazar en una forma Juan Marcos. Ahora no va a ser el primito de Bernabé, va a ser el discípulo de Pablo. Timoteo va a ser su mano derecha. ¿Ya? Aunque que Pablo ministró y ahora él dijo, yo quiero que vayas conmigo. Entonces, en el primer viaje, encontró a Timoteo. En el segundo, él dijo, has crecido, tienes buen testimonio, ven con nosotros. Entonces, ahora, después de Listra, tenemos no solamente Pablo y Silas, pero tenemos Pablo, Silas y Timoteo. Y el corazón de Pablo fue, quiero ministrar más en este área, Galacia y Asia Menor, donde está Éfeso. Pero dice que el Espíritu Santo no le permitió. Y esto también es mucho ánimo para nosotros, porque dice, si tú estudias Hechos 16, vas a ver que Pablo quería ir por este lado, no. Y se fue así, no. Es como, ¿no está viendo el Espíritu Santo? ¿No escucha el Señor? ¿Qué está pasando? Pero incluso uno de los hombres más espirituales en la historia del mundo no sabía exactamente qué quería hacer el Señor en su vida. Entonces, si tú estás en este lugar, estás en buena compañía. Porque Pablo estaba así, aquí no, no sé, ¿qué hago? No, mire, esto fue parte del proceso en la vida de Pablo, ¿no? Él está aprendiendo de escuchar la voz del Señor. Él está aprendiendo qué fue su llamado y a veces tenemos una buena idea, pero Dios tiene otro plan. Fue una buena intención de alcanzar lo que es Turquía, pero Dios quería que él vaya a Europa, a Grecia, a Macedonia, a Filipos, Tesalónica, Atenas, Corintio y después hasta Italia y Roma para que se expande el evangelio a todo el mundo. Porque ¿qué fue el capital de la civilización en esos tiempos? Roma y antes de eso, Atenas. Entonces, en vez de enfocar solo en Asia, Dios dice, yo quiero que tú vas por los centros para que todo el mundo pueda escuchar el evangelio. Entonces, fue una buena intención, pero Dios tenía otro plan. Y muchas veces lo que el Señor necesita simplemente es un corazón dispuesto. Un corazón que va a decir, ¿sabes qué? Voy. El Espíritu Santo dijo en Hechos 13, sepárame Pablo para la obra que yo tengo para él. Ya, y Pablo decía, sí. Y se fue. Pero en el camino, Dios cambió el plan. O Dios no cambió el plan, simplemente Pablo no entendía bien el plan. Y Dios cambió los planes de Pablo. ¿Me entiendes? Tenemos un dicho aquí. Es más fácil de mover un auto que está moviendo de uno que está estacionado. ¿No? Muchas veces simplemente necesitamos tomar el paso para decir sí al Señor y cuando estamos caminando ahora Él nos puede dirigir. Pero si nunca tomo el paso, no importa si me dice por aquí o por allá, no estoy tomando ningún paso. Tomo el paso y el Señor me guía. Entonces había una visión de un hombre de Macedonia. Y lo ves arriba, dice Macedonia, que dijo que ven y ayúdanos aquí. Y muchos pensaron que esto fue el doctor Lucas, el quien escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Y es interesante, si tú estudias Hechos 16, vas a ver en versículo, creo que es 16:11, que cambia la gramática. Hasta 16, y ellos hicieron esto, ellos. En Hechos 16:12 dice, nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Lucas fue un hombre en Macedonia y lo encontró en Macedonia y ahora Lucas está parte del grupo. Ahora tenemos Pablo, Silas, Timoteo y el buen doctor Lucas. ¿Ya? Y se fueron a Filipos. Si ustedes recuerdan la historia, tenemos 3 personas muy interesantes en Hechos 16. Una niña poseada, una señora rica vendedora de púrpura y un carcelero. Y entre estas 3 personas que tal vez jamás tenían
algo en común. Van a hacer el inicio de la iglesia en Filipos. Pero se fueron a la ciudad principal que se llama Tesalónica. Y ahí lo vemos en Hechos 17. Y Pablo se fue a la sinagoga 3 veces, 3 Shabbat, día de reposo, 3 sábados seguidos, y predicaba la palabra a los judíos. Algunos recibieron, algunos no. Y creemos que él siguió ahí tal vez 2, 3, hasta tal vez 6 meses ministrando a los gentiles, a los no judíos también. Pero ¿qué pasó? Los judíos tenían mucha envidia. Y ellos no estaban felices que personas estaban siguiendo a Cristo, que no estaban diciendo que el cumplimiento del judaísmo es Cristo. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es lo que necesitamos. Y los judíos que no recibieron el Evangelio estaban molestos. Y contrataron personas para que persiguieran a Pablo y a Silas, y tenía que salir de ahí corriendo y se fue por Berea. Dicen, ahí eran más nobles. Y buscaron en la palabra para ver si estaba la verdad. Pero los de Tesalónica lo siguieron y tenían que escapar y se fueron por Atenas. Después se fueron por Corintios y hay mucho más para decir. Pero en todo este momento, desde que él tenía que salir corriendo de Tesalónica, Pablo estaba pensando en la iglesia. ¿Cómo están? Han recibido el Evangelio, pero están siendo perseguidos. Están pasando por dificultades. Nosotros no estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo están? Y cuando estaban en Atenas, envió a Timoteo para chequear, para ver cómo están. Y se fue por Corintio y estaba esperando la respuesta de Timoteo. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está? Y lo puedes ver en 1 de Tesalonicenses 3, 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pero ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Dice, justo ahí, Pablo estaba ansioso. Pero cuando Timoteo regresó de la visita, regresó a Corintios, cuando Pablo estaba ahí, Hechos 18, estuvimos consolados, agradecidos y fortalecidos. Y él dijo, ¿sabes qué? Voy a escribirles una carta. Ya están siguiendo, ya tienen buena memoria de mí, ¿no? Y Timoteo explicando cómo está la iglesia, cómo están sirviendo, cómo están siguiendo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No puedo ir ahora, pero voy a mandarles una carta. Y esto es la carta que tenemos. Él fundó la iglesia, había mucha persecución, mucha dificultad, ellos tenían que salir corriendo. Y ahora él ha escuchado de Timoteo que están siguiendo bien. No, nunca sabes, tal vez él piensa, tal vez están muertos, tal vez están encarcelados, tal vez ellos han decidido simplemente volver a judaísmo o lo que creían antes. ¿No? Como pastor siempre queremos lo mejor, pero a veces no sabemos, ¿no? Vemos que alguien recibe al Señor y digo, Señor, por favor, protéjalos, cuídalos para que sigan, ¿no? Y cuando uno sigue al Señor es como, gloria a Dios, que están creciendo en la fe, que Satanás no ha aprovechado de ellos. Entonces Pablo recibe esto, gloria a Dios, y va a escribir esta carta para hacer como 4 cosas. Si tú estudias toda la carta vas a ver 4 cosas para establecer la iglesia en su fe. Número 2, para animarlos a abundar en amor, para animarlos a crecer en santidad y instruirlos y consolarlos con respecto al rapto de la iglesia. Estos serían 4 cosas que Pablo quiere hacer a través de esta carta. Y vamos a hablar del rapto de la iglesia. Vamos a hablar que Cristo va a venir por su iglesia. Y eso nos va a ayudar, porque ellos estaban confundidos en esto también. Entonces, esto es la introducción. Y vamos a pasar verso a verso por 1 de Tesalonicenses, todo el libro. Y empezando en capítulo 1, versículo 1, porque nos leemos 1 a 3. Dice, Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia, paz,
sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestra la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces solo vamos a ver los primeros 3 versículos y empezamos lo que es el saludo. ¿Lo ves en versículo 1? Él dice, ¿de quién? De Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. De los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Piénsalo conmigo. ¿Tú crees que fue un ánimo para la iglesia recibir este saludo del apóstol Pablo? Recuerda, solo él estaba ahí máximo 6 meses. Tal vez solo fue 3 semanas, no sabemos por cierto. Y recibieron, pero es una iglesia muy, muy nueva. Y tal vez puedes sentir que, no sé si de verdad somos una iglesia. De verdad somos parte de la familia de Dios. Y Pablo decía, desde Pablo, desde Silas, desde Timoteo a la iglesia en Tesalónica. Ustedes son parte de la familia de Dios. Es importante que vemos la palabra iglesia, ¿no? Una iglesia es un grupo de creyentes en el Señor que están juntos para seguir al Señor, que están siguiendo en la palabra de Dios, en la oración y en el compañerismo. Y ahora Pablo está diciendo, nosotros los reconocemos como una iglesia de Dios. Reconocemos que ustedes son nuestros hermanos, ¿no? A veces yo trabajo con pastores, con personas. Es muy importante que alguien lo reconozca. No, ya somos una iglesia de Calvary, ¿cierto? Ya podemos poner el nombre. Ustedes reconocen que somos parte de. Y es muy importante para animarles que sí están en el camino correcto. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Ustedes ya son parte de la iglesia de Dios. Ustedes son parte de lo que Jesús mencionó en Mateo 16, 18, cuando Él dijo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo dijo que iba a edificar su iglesia, que Él iba a construir una iglesia en todo el mundo. Y ahora en Tesalónica son parte de esto, son parte de este plan. Y Pablo quería animarlos y reconocerles que son parte. Y pensándolo bien, tenemos una iglesia con muchas personas nuevas, con personas que recién han recibido al Señor. Y quiero que conozcas la gracia de Dios. Es la verdad, que yo no puedo salvarme a mí mismo y a ti tampoco. La salvación, el perdón de pecados es por gracia. Y cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como sacrificio para sus pecados, que Él murió en la cruz y resucitó de la muerte, ya eres parte, con todo el paquete. No hay 2 tipos de cristianos en el mundo. Son los que tienen el Hijo y los que todavía Dios está persiguiendo. Pero si tú has recibido al Señor en tu corazón, eres parte. Eres parte de la iglesia de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Y no hay 2 clases ahí. Entonces yo quiero animar a los que son nuevos. Tal vez te sientes como la iglesia en Tesalónica, no sé. De verdad, soy uno de ellos. Yo soy un cristiano. Yo me acuerdo una vez, yo recibí al Señor y tenía unos meses en el Señor y Dios estaba haciendo cambios. Por un tiempo ni sabía que yo fui cristiano. Alguien tenía que decirme, creo que tú eres cristiano y no lo sabes. Sí, tienes razón, dije, ¿no? Pero había una amiga en la universidad y me acercó y me estaba hablando de eso. Me dice, tú eres uno de, y no sé cómo traducir esta palabra, pero tal vez me van a entender. Tú eres uno de los freaks, ¿entiendes esa palabra? Locos, no sé. Freaks de Jesús. Me preguntaron, ¿tú eres uno de los locos para Jesús? Y yo dije, nunca he escuchado eso, pero creo que sí. Esto es lo que soy. Porque el cambio que Dios ha hecho en mí es real. Porque Dios es real. Y Dios nos ama. Y Dios envió a su Hijo.
Y todos los que creen en Él van a ser parte de la familia, van a ser perdonados, van a ser transformados. Es para todos los que claman al Señor. No hay dos tipos de cristianos, nacido de nuevo o todavía. Pero si tú has recibido al Señor, no importa si tienes una semana en el Señor, tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres parte de la iglesia de Dios. Y queremos que tú entiendas esto y que sientes en casa y en familia aquí. Ya somos una familia aquí. Y Pablo quería que la iglesia internacional lo entendía y yo también. Que ustedes entiendan esto. Somos salvos y parte de la familia de Dios solo por su gracia. Solo por lo que Él ha hecho. Y si tú has recibido a Él con una fe verdadera, eres parte. Y mira lo que Pablo decía ahí. Gracia y paz sean a ustedes, o vosotros a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Lo llamamos muchas veces los gemelos del Nuevo Testamento. Siempre están juntos, muchas veces en los inicios de las cartas de Pablo a las diferentes iglesias. Siempre vemos gracia y paz. ¿Sabes qué nunca vemos? Paz y gracia. Estúdialo. Revisa los primeros versículos de cada carta y vas a ver siempre es gracia y paz. ¿Por qué? Bueno, uno fue un saludo muy creativo por el parte de Pablo en una forma, porque el saludo de gracia, caris, fue un saludo de los griegos. Y paz, shalom, fue un saludo de los hebreos. Entonces, él está como en una forma uniendo las dos personas, los judíos y no judíos, justo ahí con su saludo. Pero es mucho más profundo de eso. Primero, Él quiere que experimentan la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo el amor y favor de Dios Padre a nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, podemos acercarnos al trono de Dios, al trono de gracia, para recibir ayuda y socorro y gracia cuando lo necesitamos. Y tal vez tú me digas, pero pastor, no me conoces. Yo no creo, de verdad dudo mucho que yo puedo acercarme al lugar santísimo y orar a un Dios santo. Pastor, gracias, pero yo no soy ese tipo. ¿Sabes qué voy a decir? De verdad, tienes razón. No eres digno. Pero gracias a Dios, el acceso no está basado en lo que yo soy ni en lo que tú eres. Está basado en Cristo Jesús y quién es Él y lo que Él ha hecho. Cuando Cristo se fue a la cruz, Él estuvo en nuestro lugar. Yo merezco la muerte por mis pecados y a tú también. Pero Cristo dijo, te amo y voy a estar en tu lugar. Voy a tomar tu lugar. Él nunca pecó, nunca falló, 100% santo, 100% aceptado para Dios el Padre. Y Él dijo, ahora todos tus pecados, todo lo que me contaste, está clavado en la cruz. Y cuando yo vengo al trono, no vengo en mi propia justicia. Vengo en la justicia de Cristo. Él es perfecto. Él pagó por mí. Ya tengo una deuda inmensa. Y Cristo dijo, cancelado, pagado, limpio, justo, porque yo tomó su lugar. Yo pagó por sus pecados ahí en la cruz. Entonces, yo lo recibo por fe, que Él pagó por mis pecados. Esto es gracia. Ahora, no hay nada que impide mi relación con Dios, porque todo mi pecado fue clavado en la cruz. ¿Y qué hice yo para recibir esto? Nada. Cristo lo hizo todo y yo simplemente lo recibo por fe. Esto es amor y gracia. Gracia es favor no merecido. Entonces ahora, cuando yo voy a orar,
y pedir ayuda. Yo sé quién soy yo sé mis pecados, pero dijo, vengo basado en mi Salvador, en tu Hijo que pagó por mí. Vengo en su justicia. Ya no voy por lo que yo he hecho, yo voy por lo que Cristo ha hecho. Y Él me ha dado todo en su gracia, en su amor. Entonces, la primera cosa que necesitamos experimentar es la gracia de Dios, su favor no merecido, que Él murió por mí y pagó por mí. Y ahora, cuando creo y recibo su amor y su gracia, puedo tener paz con Dios. Paz con Dios. ¿Qué es paz con Dios? Paz con Dios simplemente es la salvación. Que todos mis pecados han sido borrados. Que ya ahora, cuando Dios me ve, solo ve la justicia de su Hijo. Su sangre ya me limpió y me lavó de todos mis pecados. Y ahora no hay ninguna enemistad entre yo y Dios. Él ha pagado. Esto es paz con Dios. Pero si no he experimentado la gracia, es imposible tener paz con Dios. ¿Por qué? Si yo no he recibido su regalo de salvación, ahora yo estoy tratando de ganar su salvación. Yo tengo que ganar su favor. Y sabes que cada vez que peco, ahora hay algo entre yo y Dios y ya no tengo paz con Dios. Porque ahora yo tengo este pecado y Él va a juzgar el pecado y no he recibido la gracia y no he recibido su Hijo. Entonces la ira de Dios todavía está sobre mí y no tengo paz con Dios. Si tú preguntas, un mormón, testigo de Jehová, musulmán, ¿eres salvo? ¿Sabes qué van a decir? No sé. Espero que sí. Creo que sí. Pero está basado en lo que ellos tienen que hacer. Si yo toco suficientes puertas, los testigos de Jehová dicen, tal vez me va a aceptar. Pero no tienen paz con Dios porque no saben que se han hecho suficiente para ser aceptados. No han experimentado la gracia, la salvación gratis, este regalo inmerecido, entonces no tienen paz con Dios. Un musulmán dice, no sé, espero que cuando Dios me pone en el balance, lo bueno es más fuerte que lo malo. Y por esto a veces hacen como ponen sus bombas y hacen algo de suicidio porque esto es una garantía. Si te entregas tu vida como un sacrificio por la gloria de Alá, directo, ya puedes tener paz, que vas a estar en el cielo. Esa es la única forma. Pero si tú preguntas, ¿vas a estar con Él? No lo sé. No tienen paz con Dios. El único lugar donde podemos tener paz con Dios es a través de su Hijo y el sacrificio en la cruz. A través de su gracia. Cuando rendimos, decimos, ya no soy bueno, pero Dios me ama y envió a su Hijo y Él murió por mí. Y ya recibo su gracia. Y ahora tengo paz con Dios porque todos mis pecados fueron borrados. Y el Espíritu Santo mora en mí. Es mi garantía que yo soy hijo de Dios y voy a estar con Él. Ya tengo paz con Dios. Pero no solamente paz con Dios, pero queremos experimentar lo que es la paz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Paz con Dios es que ya mis pecados son quitados, borrados y lavados y solo hay amor y favor y voy al cielo. Esto es paz con Dios. Paz de Dios es experimentar la seguridad que Dios está con nosotros y Él nos ama y Él va a cuidar de nosotros. Es cuando recibimos a Cristo, somos adoptados a la familia de Dios. Y seguro ustedes pueden dar testimonio, ¿no? Cuando tú sabías que Dios fue tu Padre, que Él te ama, todas las cosas cambió. Y ya tú sabes que Dios es real y Dios te ama. Él conoce los cabellos de mi cabeza, algunos tienen más que yo, pero Él conoce de todo. Y Él te ama y va a cuidar. Y esto brinda una realidad en la vida de un hijo de Dios que el mundo no tiene. Cuando todo está en caos, podemos recordar que Dios es real, que Dios nos ama y que Él va a cuidarnos
y proveer lo que necesitamos. Esto es la paz de Dios. Paz con Dios, salvación, que los pecados son quitados. La paz de Dios es la realidad que Dios es real y Dios te ama y eres su hijo y Él nunca te va a abandonar. Y la iglesia en Tesalónica necesitaba saber esto. Es real. Gracias. Dios te ama y te dio todo a través de su hijo. No hay nada entre ustedes y Dios. Sus pecados son borrados. Paz con Dios. Pero y aún más quiero que sepas y experimentas la paz de Dios. Porque recuerda que esta iglesia tiene los judíos más locos, que querían perseguirlos, querían matarlos. Para caminar de Tesalónica hasta Berea sería como, estoy predicando aquí en Trujillo y me están persiguiendo, entonces me voy de pie a Chimbote. Y los judíos de Trujillo me persiguieron de pie días para seguir persiguiendo. Y para decir, ¿cómo está esta iglesia que amo tanto? Qué bueno que están bien, pero que nunca te olvides, iglesia, que Dios es tu Padre y que Él está contigo y que Él te ama. No importa lo que está pasando. Cuando no entendemos lo que está pasando en la vida, tenemos que recordar la verdad que Dios es bueno y Dios te ama. Y esto es nuestro fundamento. Entonces, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y versículo número 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Me encanta, dice, damos siempre, son palabras fuertes aquí, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, ¿no? Yo dije, wow, qué apóstol es Pablo, siempre y para todos, ¿no? Él está dando gracias por cada persona en esta iglesia. Y la acción de gracias es un tema en el libro de Tesalonicenses. Vamos a ver varias veces Pablo dice, doy gracias por esto, doy gracias por su salvación, doy gracias por su servicio, doy gracias por ustedes. Y Pablo está como rebosando de agradecimiento que la iglesia en Tesalónica está siguiendo en pie y están creciendo. Gracias a Dios. Y él dice, yo quiero que ustedes supieran lo feliz y lo agradecido que yo estoy por ustedes y lo que Dios está haciendo en sus vidas. La obra fue real. Y tal vez la iglesia pequeña y perseguida, con mucha presión, pero Dios ha hecho algo maravilloso ahí. Dios trajo vida y vida eterna y salvó a las personas y transformó sus vidas. Y estoy tan agradecido por eso. Y dice que haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Y la idea de haciendo memoria no es que Él pasó horas y horas y horas orando por ellos, pero cada día, en una forma seguido, Él siempre estaba recordando, Señor, por favor, bendice la iglesia en Tesalónica, que siguen creciendo en la gracia, en el conocimiento de ti, que pueden experimentarte y que bendice y protege, fortalezcalos. Ahí haciendo memoria. No fue oraciones largas, no es la gramática, pero fue algo seguido, que Él seguía orando por ellos. Oraciones cortas, pero seguidos para ellos. Y creo que eso es una buena pregunta para nosotros. ¿Cómo está mi actitud con la iglesia de Dios? ¿Tengo un corazón de agradecimiento o tengo un corazón lleno de quejas? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos viendo nuestros hermanos, no? Y hay como dos exhortaciones, uno para mí y uno para ustedes, ¿no? Uno, cuando yo leo de Pablo, dice, wow, damos siempre gracias por todos ustedes, orando por ellos. Es que Pablo estaba orando para la iglesia, orando. Y como pastor, como líderes, esto es parte de nuestro trabajo, que estamos orando para la iglesia. Pero también Pablo va a pedir que oren por él. Y es la responsabilidad de la iglesia que están orando por los pastores y por los líderes. De verdad, necesito tus oraciones. Siendo el pastor, significa que a veces soy el blanco
del enemigo y necesito que estén orando por mí. Pero ¿cómo está nuestra actitud con los hermanos, con la iglesia? Y mi deseo para nuestra iglesia es que tengamos un ambiente, una actitud de gracia con los hermanos. Iglesia, nadie es perfecto. Aquí todos somos pecadores. La iglesia tampoco es perfecta. Y seguro, y vamos a ver que habían problemas porque vamos a ver la corrección. No fue una iglesia perfecta, pero él igual estaba agradecido y orando por ellos y dando gracias a Dios por ellos en todas sus imperfecciones. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Yo quiero que tengamos una iglesia con un ambiente de gracia, no de carnalidad y de quejas. Es importante. Queremos tener corazones agradecidos. ¿Sabes qué? Es muy difícil de quejar cuando estás dando gracias a Dios por una persona. Es imposible hacer los dos a la vez. Y es una decisión que nosotros tenemos que tomar. En mi casa decimos, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Vamos a dar a las personas o vamos a tomar? ¿Vamos a dar o vamos a tomar? ¿Voy a estar agradecido y ayudar o voy a quejar y tomar? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? Y tú puedes aplicar esto en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio. Si estás casado, tu pareja es un pecador, ¿sabes? Y tú también. Pero siempre hay cosas buenas. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y la pregunta es, ¿dónde vas a enfocar? ¿Vas a estar agradecido por lo bueno o vas a quejar y ignorar que también tú eres pecador? ¿Cuál va a ser tu actitud? Como pastor, de verdad, anoche teníamos una reunión de la conferencia y habían como no sé cuántos, 50, 60 personas aquí para servir al Señor. Y dije, Señor, gracias. Gracias que hay tantas personas que quieren servir al Señor en esta iglesia. Porque yo estuve cansado de viaje ayer y dije, necesito ayuda. Y gracias a ti, Dios, por esta iglesia tan hermosa. Y yo quiero mantenerme en este lugar. Y estoy orando por ustedes y quiero orar más por ustedes. Y siempre quiero ver lo que Dios ha hecho. Pero también que cada uno aquí tengamos un corazón de agradecimiento. Y yo sé que es mi responsabilidad y es la responsabilidad de los pastores y los ancianos y los líderes aquí para orar para la iglesia. Pero tengo una pregunta. Ya Dios me exhortó acerca de, Corey, ¿estás orando? ¿Estás siendo agradecido por la iglesia? Y Dios me está hablando. Pero ahora para ustedes, una pregunta. ¿Estás viviendo una vida que haría que los líderes de la iglesia dieran gracias para sus vidas? La forma que tú estás viviendo, los líderes van a decir, gracias a Dios por tal persona. Creo que es una exhortación que estamos viviendo una vida que las personas van a dar gracias. Tenemos muchos equipos misioneros que vienen de otras iglesias, ¿cierto? Ustedes lo han visto. Muy seguido tenemos personas que vienen, ¿no? Y tenemos un dicho. Cada equipo es una bendición. Todos los equipos son una bendición. Algunos son una bendición cuando llegan y otros son una bendición cuando salen. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Una bendición cuando llegas? ¿Una bendición cuando sales? Y creo que Dios puede hablar a cada corazón con esta pregunta. Porque Dios nos salvó a cada uno de nosotros. Y queremos cada uno de nosotros vivir una vida agradable a Él, lleno de amor y agradecimiento por los hermanos. Entonces, ¿quieres ser una bendición cuando llegas? ¿Una bendición cuando sales? Esa es la pregunta que debemos. Y para terminar, versículo 3. Y muy interesante, porque quiero que veas mientras que leo las tres cosas aquí. Y seguro vas a pensar en un versículo, pero vamos a hablar de eso. Mire, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la
obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 elementos ahí. ¿Qué son? Fe, amor y esperanza. ¿Han escuchado de esto en un lugar, algo? 1 de Corintios 13:13. Que las 3 cosas más importantes son fe, amor y esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, digamos, sí, Pablo escribía esto y ahora está poniéndolo aquí en Tesalónica. No, esta carta fue escrita antes de la iglesia de Corintios. Justo, Pablo está en la ciudad de Corintios escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Ni ha salido. Entonces, lo vemos, fe, amor y esperanza, no lo vemos la primera vez ahí en 1 de Corintios. Lo vemos aquí en la carta a los tesalonicenses. Pero quiero hablar de esos 3 rapidito. Dice, siempre estamos recordando y orando y pensando en número 1, la obra de su fe. Interesante, porque ¿qué tenemos juntos ahí? Obras y fe, ¿cierto? Seguro han visto manejando que dice atrás, obras con fe o fe con obras. ¿No? Hemos visto un montón de stickers y letreros que dicen cosas así. Obra y fe juntos, ¿por qué? Escúchame bien, las obras no justifican una persona, ni son una sustituta de la fe. Efesios 2:8 es muy, muy claro en eso. Que no somos salvos por obras, sino por la gracia a través de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos solamente por lo que Cristo ha hecho. Yo no puedo hacer ni una cosa para salvarme a mí. Pero entonces, ¿por qué fe y obras están juntos? Si yo solo soy salvo por la fe, ¿por qué dice aquí obra de fe? Porque justo como dice Santiago, una fe verdadera siempre va a producir buenas obras. No puedes tener una fe verdadera si las buenas obras no siguen la fe. Es para pensarlo así. Cuando hablamos de salvación, estamos diciendo que antes yo fui muerto en mi espíritu. Y Cristo me hizo vivir y Él envió su Espíritu Santo a morar en mi corazón y me renovó mi mente y mi corazón, pero no hay ningún cambio en la vida. ¿De verdad? Dios antes muerto en los pecados, ahora vivo en Cristo y el Espíritu Santo mora en ti y todo es igual. Imposible. Es absolutamente imposible que alguien es nacido de nuevo espiritualmente y no hay ningún cambio. Entonces lo que Pablo está diciendo, obra de fe. Doy gracias que su arrepentimiento y su fe está siendo probado con sus buenas obras y su estilo de vida. Siempre así. Ahora, no podemos comparar porque cada persona crece a un nivel diferente. Algunos son extremos y crecen rápido, otros son así, poco a poco. Pero lo importante, no importa si el fruto es grande o pequeño, que hay frutos. Porque no hay arrepentimiento verdadero si no hay cambios en una vida. Y Pablo decía, gracias a Dios que no solo fue con palabra que creyeron, pero la obra de fe ya estamos viendo una diferencia en ustedes. Timoteo me dijo que están sirviendo, que están amando uno a otro, que están dando, sacrificando, que están viviendo con honestidad e integridad, que hay cambios. Gloria a Dios por la obra de fe. Santiago 2:22 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Iglesia, somos salvos solo por gracia a través de la fe, punto. No es de obras para que nadie pueda jactar. Entonces, lo único que nos salva, y gracias, si mi salvación depende de mí, lo pierdo así rapidito. Entonces, mi salvación está completamente basado en Cristo. Es gracia.
Él hizo todo. Pero cuando Él me hace nacer de nuevo, esto sí va a producir cambios. Santiago decía, la fe sin obras está muerta. Lo que estás testificando con tu vida es que no has recibido Cristo, no has recibido el Espíritu Santo. Bonhoeffer, un pastor en la Segunda Guerra Mundial, dijo, la gracia y la obediencia activa son complementarias. No es que hay gracia, pero no hay obediencia. No, cuando alguien ha recibido el perdón y el amor de Dios, vamos a ver un deseo de seguir al Señor. Él dijo, no hay fe sin buenas obras. Y también dijo, pero ni buenas obras sin fe. Entonces van juntos. Entonces Pablo está dando gracias a Dios por su obra de fe. Pero también dice, del trabajo de vuestro amor. Eso es interesante. Porque cuando hablamos del amor en el día de hoy, más que todo pensamos en sentimientos. Yo siento algo adentro de mi pecho, en mi corazón, y esto es un amor. Esto es parte de, pero no es todo, ni es el punto más importante del amor. El amor es una fuerza impulsora y motivadora en el corazón de un creyente que ama al Señor. Y porque una persona, un creyente, ama al Señor, está dispuesto a trabajar y servir. Está dispuesto a trabajar donde sea difícil y el creyente está dispuesto a soportar la carga. Piénsalo en un padre, un buen padre. Yo vi esto mucho cuando había muchos venezolanos entrando por la situación en su país. Y fue una situación muy difícil, muy difícil. No había muy buenos trabajos para ellos, tenían que sufrir. Y vi los padres. Y a veces trabajaron en lo que sea. De día a noche, a veces no le pagaban, pero seguían trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. ¿Por qué? ¿Porque le gusta estar cansado, agotado y le gusta el trabajo que están haciendo? No. ¿Por qué lo hicieron? Porque aman a su familia. Y estaban dispuestos de trabajar y hacer lo que fue necesario por el amor de su familia. Y de verdad, los que hicieron esto ganaron mi respeto, porque no fue fácil, pero lo hicieron porque tenían que hacer lo que es necesario para proveer por su familia. Esto es un amor verdadero y no está basado en un sentimiento. No, tal vez no le gusta el trabajo de esto y el otro, pero lo hicieron y fueron motivados por el amor que tenían por sus familias. Ahí es el verdadero más real, el amor más verdadero. Es lo mismo con el Señor. Venimos aquí y adoramos y hay algo en las emociones que sucede y se siente bien y gloria a Dios. Y tal vez vamos a llorar en las alabanzas y Dios va a tocar nuestro corazón. Y es hermoso. Y no quiero menospreciar esto, es real. Pero el amor verdadero es mucho más allá de solo una emoción entre las alabanzas de 5 minutos. Es decir, ¿sabes qué? Cristo, Dios, me ha perdonado, me has adoptado, me has dado tantas gracias. Tú me amas y yo te amo. Entonces, este amor me impulsa y me motiva a hacer algo para ti. Quiero servirte en algo porque te amo. Y estoy dispuesto a sacrificar. Estoy dispuesto a trabajar para ti porque te amo y quiero que más personas te conozcan y que tú seas glorificado. Entonces el amor que tengo para mi Señor me motiva para trabajar y servir. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Su trabajo de amor. Es porque ustedes aman al Señor, están sirviendo al Señor. Están trabajando para el Señor. Pablo decía que él ni estaba digno de ser un apóstol, pero la gracia y el amor que Dios le daba no estaba en vano, sino él trabajaba más fuerte que todos. No él, pero la gracia que estaba en él. Él dice, si Dios me ha amado tanto, yo quiero hacer algo por él. ¿No? Cuando la iglesia en Tesalónica recibió al Señor y su gracia y su perdón,
su amor, dijeron, ¿sabes qué? Dios nos ha cambiado y queremos hacer algo para Él. La falta de servicio y obediencia al Señor es una evidencia clara de una falta de amor para Dios. Si amamos al Señor, vamos a hacer algo para el Señor. Y porque Pablo lo vio eso en la iglesia en Tesalónica, él estaba dando gracias. Mira, su fe es verdadera. Hay obras, están sirviendo, están trabajando porque te aman a ti. Nadie está obligándolos, pero porque ellos han recibido tu amor y te aman a ti, estoy dando gracias porque están sirviendo. Y al final, constancia en la esperanza. Ellos tenían una esperanza verdadera en Cristo. Sabían que Cristo es real, que este mundo es temporal y que un día ellos van a estar en el cielo con Él para siempre. Y cuando hablamos de esperanza en la Biblia, no es que espero que eso sucede. No, es la seguridad de lo que va a suceder. Cristo es real y Él me ama. Y como dice en Juan 14, Él está preparando un hogar para mí. Entonces, a pesar que nos están persiguiendo, seguro estaban perdiendo sus trabajos, siendo rechazados de sus familias, a pesar que todo es muy difícil ahora, yo sé que un día todo va a estar bien y correcto y voy a estar con el Señor y Él va a hacer su voluntad en la tierra. Entonces puedes seguir y perseverar y tener paciencia porque tengo esperanza en Cristo. Quiero animarles con eso hoy día. No sé qué está pasando en sus vidas. Yo sé que todos tienen dificultades. Venimos y, hola hermano, todo bien, chévere, excelente. Pero atrás hay cosas, hay dificultades. Tal vez estás pensando hoy mismo, no sé de verdad esto es para mí porque, no sé, empecé a servir al Señor, a asistir a la iglesia y ahora todo está en caos, todo está difícil. Recuerda la esperanza que tenemos. Cristo te ama. Él es real. Él está contigo. Y un día tú vas a estar con Él para siempre. Y si esto es tu destino final, no desanimes. No desmayes en el camino. Recuerda que Cristo es real, que te ama y que tenemos esperanza en Él. ¿No? Sabiendo que Cristo resucitó de la muerte y un día nosotros vamos a estar con Él para siempre. Así que hermanos, seguimos fiel con Él. 1 Corintios 15, 58 dice, así hermanos, si no tengo memorizado, tal vez no están mis apuntes, entonces si lo pongan porque son capos ahí atrás. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, todo tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y que Él resucitó y también vamos a estar con Él en la gloria. Él va a resucitar a nosotros. Y si es así, si tenemos esperanza, si un día vamos a estar con Él, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, para cerrar, hoy día, antes del servicio, yo estuve súper desanimado. Estuve de viaje y habían tantas cosas y ayer estuve muy cansado y no me sentía bien y estoy trabajando, preparando mi estudio y terminando las cosas hoy en la mañana y orando aquí atrás de mi oficina, Señor, bendice tu iglesia, háblalos. Y salí y la primera cosa fue los otros pastores, tenemos problemas. De verdad, la primera persona que vi. Estuve ya bien desanimado y de verdad es el anhelo de mi corazón que la transmisión funcione para que personas puedan conocer la palabra de Dios. Hemos puesto muchos recursos y personas y me dijeron ya no funciona. Y regresé a mi oficina. Si no me viste es porque salí y me golpearon y regresé.
Y dije a mi esposa, estoy tan desanimado. Y durante los años salí para orar con uno de los hermanos. Señor, estamos dando todo y gloria a Dios, pero ¿por qué no está funcionando? ¿Y sabes qué? La realidad que Cristo es real, que me ama y que me llamó y que tengo esperanza, me ayuda a perseverar en las cosas de Dios, en el servicio de Dios. Eso es algo pequeño. Yo sé que hay problemas reales que están pasando. Recuerda que Dios te ama y Dios es real y que Cristo de verdad murió y resucitó. Él está preparando un lugar para ti y Él quiere que más y más personas puedan estar en esta casa porque Él los ama, y no desanimes ni desmayes porque tenemos esperanza en Cristo. Entonces, esto es una carta a una iglesia querida. Vemos el amor y el ánimo y la confirmación de Pablo. Si tienes Cristo, eres hijo de Dios. Si no tienes Cristo, no eres. Pero si tienes Cristo, eres parte de la familia de Dios. Eres parte de la iglesia. Y él tenía una actitud de gracia y agradecimiento por los hermanos. Vemos la gracia de Cristo en Pablo. No fue una iglesia perfecta, pero él los amaba y dio gracias por ellos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos dando gracias o estamos quejando? Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y al final, obra de fe, trabajo de amor, esperanza en Cristo. Cristo es real, te ama y tiene un plan para tu vida. No desanimes, no desmayes, sigues con Él. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra.